presión. Me va a dar presión. Y pudiera yo tener KC para calcular KP. Sí. ¿Verdad que sí? Yo tengo KC y con la fórmula tengo KP, solo tengo que tener Está bonita. R, temperatura, ¿sí o no? Y el delta N que lo puedo sacar. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Muchachos, disculpen el abuso, pero no tengo un marcador bueno por ahí, porque Sí. estamos aquí como... ¿Por qué les digo esto? Porque, muchachos, ácido base es un tema muy fácil cuando yo domino equilibrio. Si yo domino equilibrio, muchas gracias. Si yo domino equilibrio, ácido base es muy fácil. Entonces, yo para hacer KC, me tiene que dar concentración molar, que es mol sobre litro, ¿verdad? Me pueden dar gramos, yo lo llevo a molaridad. O me pueden dar mol y yo lo llevo a molaridad. ¿Sí o no? Sí. Calculo KC. ¿Cuál es la condición? Sólidos y líquidos no entran, ¿verdad? Y solo los gases. Y hay una cosa que cuando a mí yo no sé si yo se las dije, se las quiero resaltar. Siempre decíamos el agua no entra, el agua no entra, el agua no entra. ¿Verdad que sí? El agua no va a entrar, pero cuando está líquida. Si el agua está gaseosa, sí va a entrar. Ojo con eso. O sea, si yo tengo esta reacción, vamos a poner así. Pero que eso no sale en la guía, creo. Sí. Una locura, pero para que vean. Esto es acuoso. Hay uno que no olvidé y no lo sé. Si yo voy a decir KP, por ejemplo, KC, ¿de qué depende que sea KC? Producto interactivo. Concentraciones. Esto puede ser KC o KP, ¿sí o no? Sí. ¿De qué depende que sea KC o KP? La concentración. Las concentraciones que no se las he dado. Si yo le digo que esto es 0.2 molar, 0.2 molar, 0.2 molar, ¿qué puedo calcular? KC o no. ¿Cómo es la expresión? Producto entre reactivos, ¿sí o no? ¿Quiénes son los productos? Vamos a suponer que está balanceado, no importa. ¿Sí o no? Entre reactivos. El otro día balanceé una que balanceé. ¿Entrará el agua ahí? Sí. Sí, entra, porque está gaseosa. ¿Lo ven? Si el agua está en gas, va a entrar. El agua no entra cuando está ni líquida ni sólida, porque es constante. Y acuosa no puede ser. O sea, acuosa tampoco va a entrar, porque es lo mismo que decir líquida en ese caso del agua. ¿Lo ven? Porque la concentración del agua es constante, pero cuando está en gas no. Cuando yo estoy viendo los espaguetis, por decir algo, yo llevo el equilibrio entre líquido y gas es distinto. La cantidad de líquido que yo tengo es una cosa y la cantidad de vapor que tengo es otra. Por eso es que la concentración de gas es otra cosa. Ojo con eso, ¿no? Yo aquí te puedo calcular KC. ¿Por qué KC y no KP? Porque me dieron esto. Ahora, si me dan atmósfera, yo tengo que calcular KP y esto desaparece. ¿Se acuerdan de esto? Y voy a poner sobre las presiones. ¿Sí o no? ¿Eso está claro? KC o KP, ¿verdad? Producto entre reactivos. ¿Puedo calcular yo KC a partir de KP? Sí. No hay una ecuación que me dice KP es igual a que KC es igual a KP, es así, ¿no? Más RT delta N. Es así, KC KP. Sí. Y si tenés KP, Que si se saca con los ¿Verdad que sí? Si a mí me dan KP, yo solo tengo que usar RT, que tiene que dar la temperatura, y el delta N lo veo en la reacción. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la condición de la reacción? Para calcular delta N, ¿cuál es la condición? Moles de alguien menos los moles de alguien, pero ¿cuáles? Gaseosos. Si no son los gases, no entran. Entonces, ¿cuál es el delta N aquí? Pregunto yo. En esta reacción, ¿quién es delta N? ¿Qué me dice la fórmula de delta N? Dígame. ¿Moles de qué? de producto, pero mole de reactivo. Todos gaseosos, ¿verdad? ¿Quiénes son los productos aquí? No es este.
Ya va, si esto va así, esto está malo. Y ustedes no me corrigen. Producto entre reactivo. Así, ¿verdad? Si fue Jonathan que dijo. ¿Cuál será el detalle aquí? H2O. Sí, reactivo. ¿Qué me dice? Moles de productos gaseosos. ¿Cuáles son los productos gaseosos? El H2O. Ninguno. ¿Cómo que no? Este no es el producto. Reactivo es el producto. ¿Cuáles son los productos gaseosos? No tengo. Menos. Los reactivos gaseosos, ¿quiénes son? Sí, yo estoy poniendo, no importa el balanceo ahorita, no importa. Pero para que vean, ¿no? No le presten atención al balanceo, pero ¿vieron cómo es delta N aquí? Viene más tarde. Sí. ¿Lo ven? ¿Vieron cómo es delta N? ¿Sí está claro? Son los moles de los productos gaseosos. Miren los productos. ¿Tengo productos gaseosos? ¿No? Por eso que puse cero. No está tomando. Menos los moles de los reactivos gaseosos. ¿Quiénes son mis reactivos? ¿Y quiénes son los gaseosos? Este no va a entrar y este sí. ¿Verdad que sí? Sí. Si este tiene 1, va a ser 1. ¿Qué pasa si aquí hubiera un 2? La pregunta. ¿Cuántos moles hay aquí? 2. Porque aquí son 2. 0 menos 2 te da menos 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Se acuerdan de delta N? Ojo con eso. Y si esto me daba negativo, hay una potencia que me dice que n a la menos n es igual a 1 sobre n a la n. ¿O La no? vida son los gustos. ¿Verdad que sí? O sea que si esto me da RT a la menos 2, es lo mismo que decir 1 sobre RT a la 2. Lo bajo y lo pongo positivo. Y ya ese cálculo yo lo puedo hacer. Eso está muy bien explicado en la guía. Pregunto, ¿leyeron la guía? Sí. ¿Han hecho ejercicios en la guía? ¿Qué les parece? Está bien. No está explicadita y te dice esto de aquí, léelo, sale de aquí, esto es esto, te dice, oh, la calculadora, mete esto, hagan esto, ¿sí o no? Tenemos entonces KC, KP, la relación KC-KP, Q, presten atención, ¿Q qué es? Q es un KC, un KP cualquiera, ¿o no? ¿Cuál es la única condición de Q? Que me dice hacia dónde, perdón, me dice dos cosas. ¿Dónde está el equilibrio? Y de pronto, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Si es mayor a 1, ya sabemos matemáticamente hacia dónde va. Eso está más que trillado. Si es menor a 1, ya sabemos dónde va y en la guía está bien explicado. Y luego venía aquel ejercicio que me complicaba a mí la vida. ¿Se acuerdan? Cálculos de concentración a partir del valor de KC y una concentración inicial. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué era lo que yo tenía que saber de ello? Ustedes, y la guía se lo dice muy bien. 3 cosas matemáticas. Despejar, que ustedes tienen que saberlo ya de antemano. Propiedad distributiva, ¿verdad? Ver cuando un paréntesis multiplica al otro, si yo lo subo a lugar. Y ecuaciones de segundo grado. Si ustedes no dominan ecuación de segundo grado, multiplicación, o sea, propiedad distributiva, y saben despejar, ¿qué dicen en su casa? Así en castellano. No le voy a decir francés, ¿qué dicen en su casa? Porque eso no va a funcionar. En la guía está bien explicadito también, te dice siempre vas a multiplicar esto por este, te va a dar esto por, o sea, el ejercicio es mecánico. Porque yo y el profesor Raúl determinamos que le vamos a poner los ejercicios más elementales. No le estamos poniendo ejercicios rebuscados. Entonces, había una, tiene la guía ahí a la mano, en el teléfono, había hasta una recomendación que te dice siempre qué te tenían que dar. KC o KP te van a dar una concentración inicial, ¿sí o no? Tú planteas KC o KP, planteas la tabla ICE, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la tabla ICE? En la guía está bien explicadito cómo se hace una tabla ICE.
de la tabla dice, vuelvo a plantear el caseo del café, ¿sí o no? Pero con concentraciones de la tabla ICE. Y en función de eso empiezo a hacer la matemática. Propiedad distributiva, asociación del término, tal, ecuación del segundo grado, se acabó. ¿Está claro eso? En la guía, mi impresión o lo que quiero yo recoger de ustedes, o el feedback, ¿han leído la guía? ¿Qué les parece la guía? ¿Qué recomendación tiene el profesor? No se entiende, no sé qué hace, no sé qué hizo, o está bien. ¿Qué les pareció? En la guía te dice, recomendación, te hacemos un ejercicio, te hacemos el análisis, hacemos el resultado. ¿Verdad? Entonces, lo que tienen es que leer la guía. Si ustedes vienen a la clase y leen la guía y hacen los ejercicios de la guía, porque no es leerla, es resolver los ejercicios de la guía, yo creo que no va a tener problema en el examen. Sí, me había dicho. Cuando pasamos a ácido base, que es lo que traímos hoy, fue la guía que les compartió. Ácido base es lo mismo. Cuando digo lo mismo es que en términos de equilibrio es lo mismo. Es hasta más fácil. Porque en ácido base yo puedo aproximar. La aproximación se vale. Y cuando la aproximación se hace, elimino la ecuación de segundo grado, que es la que me encarga la U. Si yo aproximo, puedo eliminar la ecuación de segundo grado, que es la que no me gusta. Puedo eliminar la propiedad distributiva, que es la que no me gusta también. Lo que sí tengo que saber yo en ácido base, que es un ácido y que es una base. Tengo que definirlo, ¿verdad? Y eso lo vimos en clase. Sin embargo, en la guía otra vez está explicado. Te da ejemplo, ¿verdad? Y cuando digo la guía, quiero que la abran y vayan un momentico a lo que es el la guía comienza diciendo que los ácidos y las bases son sustancias que existen, ¿verdad? Llegamos a los conceptos. Presta atención, según Arregui. ¿Qué me dice Arregui? ¿Qué dice Arregui? Miren, muchachos, este cuadrito es tan fácil. Este cuadrito es tan fácil que si ustedes lo dominan, ácido base, ustedes tendrían que estudiar nada más equilibrio. Arregui. Un ácido y una base. ¿Qué dice Arregui? Que un ácido es la especie que libera protones en átomos. ¿Sí o no? Y que una base es la especie que libera OH en medio acuoso. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando yo voy a reaccionar un compuesto con algo, si lo que se produce es hidrógeno o hidrógeno, como lo quiera llamar, ese compuesto ¿cuál sería? Un ácido, ¿o no? Y si lo que se genera es una base, el compuesto va a ser una base. Un ejemplo típico. Ácido bromélico, por ejemplo. ¿Cómo sé yo si es un ácido o una base? Si le agrego agua, ¿qué va a pasar aquí? Este no es positivo y este es negativo. ¿Y el agua cómo va a ser? ¿No es así? Este señor no se va a unir con este negativo. ¿Y qué me va a dar? Ajá, perdón, te vaya a ver. Cuando él se disocia en medio acuoso, acuérdense el agua así. Esta agua va a agarrar una parte de él siempre, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué parte de él va a agarrar? ¿Qué me va a dar? H3O, que es lo mismo que decir H, ¿sí o no? Más. Cuando yo lo combino con agua, ¿qué me generó? Hidrógeno, ¿sí o no? ¿No es un ácido de arreglo? ¿Sí o no? Y este señor es un ácido. Por nomenclatura ya yo lo sabía, porque todos los compuestos que empiecen con hidrógeno no es un ácido. ¿Sí o no? Ya yo lo sabía, lo que pasa es que el profesor Pamargani, él me va a preguntar que de qué tipo es y que yo se lo demuestro. Pero ya yo sé, cuando ya ustedes estudiaron nomenclatura y saben qué señor es este, no hay forma de equivocarse, porque yo voy a forzar lo que sea, el universo, para que eso sea un ácido, porque ya yo sé que es un ácido. ¿O no? Si yo tengo ahora una base y le agrego agua,
¿qué va a hacer esta agua? Va a interactuar con una de estas dos partes. Esta agua va a agarrar una parte de él. ¿Y qué me va a dar? Este OH se va a crear un protón de aquí. Me va a dar agua, ¿o no? Me va a dar Li y me va a dar OH. Si lo quiero ver así. ¿Sí o no? No genera OH. Y yo no sabía que esto es una base que se llama hidróxido. Sí. No tiene yo hidróxido. Me voy a equivocar en eso. Sí, yo sé que es un ácido, que es una base. Si yo no sé hacer, yo voy a forzar para que eso sea. Como sea, yo hago para que tú me quede OH. Porque el reño me dice que cuando yo agrego un compuesto, un agua, y él genera OH, es una base, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El problema vino cuando no todos los compuestos generan hidrógeno y generan oxígeno. ¿Verdad que no? No todos los generan. Caso amoníaco, por ejemplo. Cuando tenemos amoníaco, ahora aquí viene la pregunta. Y usted me dirá, ¿no? Eso tiene. Y no sé, pero entonces ahora vino Router y Lowry, ¿sí o no? Y me dijo que toda la especie que libera protones es un ácido. Y lo que acepta no va a ser. Y toda la especie que acepta protones es una base. O sea, este señor la relacionó con el H y OH, y este señor la relacionó con los protones. Ahora yo vengo y digo, si este señor, yo le agrego agua, ¿qué va a hacer él? Este par de electrones de aquí, en la reacción, ustedes no van a hacer la reacción, nosotros la vamos a dar, van a agarrar un protón de aquí. Miren, van a agarrar este protón. Y me va a dar en NH4. En esta reacción yo le voy a preguntar, ¿este señor es un ácido o una base? Usted así sabroso me va a decir, porque usted quiera se lo digo. ¿Por qué? Porque por arreglo no me debe lo hacho. Es una base. ¿O no? ¿Estás consciente que esto es ácido? Y que esto es base. Los ejemplos de las reglas. Y por Router y Lowry quiere una base. Y este protón no se vino para acá y me generó el NH4 ahora. ¿No lo ven? Tenía NH3, aceptó uno y pasó el NH4, ¿no? ¿Y quiere una base de Router y Lowry? Acepta protones. Me voy a dar un examen de eso. ¿Ah? Yo sí soy capaz. ¿No ven? ¿Qué pasa? Ah, está bien. Lo que acepta protones. ¿Qué pasa con los compuestos que no tienen hidrógeno? Y el que no tiene hidrógeno ahora. Vino Luis y dijo, bueno, si no tiene hidrógeno, no le pares a él, te va a ir por el par de electrones. El que da un par de electrones es una base, y el que lo acepta es una base. Electrones, protones. No, pues al revés. No, sí. El ácido. Ah, sí. El ácido que no. Eso me dice que No te lo parece. En la misma hecho sale. Yo lo tengo aquí las fotos que vimos. oye, cuando generan H y OH, cuando no tienen OH en su estructura ni H, vino Router y Lowry y dijeron, bueno, no importa, si tiene protones, ve quién da protones y quién acepta, y ya lo puedes clasificar. Y entonces yo, por ejemplo, el alumno malicioso le habrá dicho, profesor, y si no tiene protones, no da OH ni da OH, vino Luis y dijo, no te pares. El que tiene un par de electrones, el que lo acepta es un ácido, y el que lo da es una base. Bueno, vamos a ver. Este par de electrones que está aquí, por ejemplo, esto no es un par de electrones. ¿Qué hizo este par de electrones cuando él se viene? Como que dice. Este par de electrones, o ¿qué le hizo este par de electrones a él? ¿No se lo dio? ¿Sí o no? No es una base. Pero no importa, no te compliques con el hidrógeno, vamos a verlo por aquí. Este
seleccionar para ese motivo, ¿no? ¿Qué? Decir Este para tiene un par de que electrones. seleccionar ¿Qué es para lo ese que va a hacer con motivo, ese ¿no? par de electrones? Lo va a dar. Lo va a dar. ¿Sí o no? Y cuando lo da, ¿qué es? Base. ¿No es una base? ¿Sí o no? ¿Y este señor quién será? El ácido. ¿Por qué un ácido? Porque Porque el que lo aceptar. recibe. Y el protón no es ácido. Pues sí, Entonces, ¿dónde está la complicación? no sé. Igual salgo mal. Soy medio pendejo. ¿Ah? ¿Dónde está la complicación? A mí me va a dar un compuesto y yo con esto voy a decir si es ácido o no es ácido. Sí, ¿O no? ¿Sí lo ven? Es la famosa tablita que están ahí. Son los conceptos que aquí en esta guía te explica. Mira, aquí te dice que, claro, tienes que leerlo, que es Arrhenio, que hizo Arrhenio, te da el ejemplo de cómo se disocia, te da ejemplos de ácido, cómo se disocia, tal, después vino Brotelloni, te dice cómo cambió, miren aquí, miren el ejemplito este que te dice cómo el protón pasa para acá, tienes que leer la guía. Yo no Y lo- después vino Lewis y otro, pero en resumen, tenemos este cuadro, no lo sé. que es esto que está aquí. Le dijo Arrhenio Brotelloni. Uno dijo con ácido y ácido, otro dijo con protón y otro dijo con electrón. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando hicieron esto, vino Brotelloni y dijo, ¿qué pasa si no genera OH, si no tiene OH? Solo tiene protón. Ah, bueno, el que los da, el que los acepta, tiene una característica. Y después vino Lewis y dijo, ¿qué pasa si no tiene ni H, ni OH, ni protón? Bueno, nada por los electrones. Y todos los compuestos no tienen pares de electrones que combinar. No lo mismo en enlace, que compartían electrones. Entonces, difícilmente un compuesto no va a caber en este concepto. Aquí me voy a ¿Está claro esto? definición de Después de esto que viene, par de electrones. el par ácido-base conjugado. Ah, sí, está todo. ¿Qué es un par ácido-base conjugado? ¿Qué es? ¿A qué le Hacer suena? de este lado y va a ser de este lado. Así aquí va a ser. Ya. Acepta. Siempre que yo hago una reacción Acepta. ácido-base, va a haber un par ácido-base conjugado. Siempre, siempre, siempre. La guía lo dice. Cuando usted combine dos compuestos, ¿por qué no explican esto ácido-base? Porque la mayoría de las reacciones será por ácido-base. La mayoría de las reacciones. Las otras serán por óxido de reducción, que muy poco las ven. Pero la mayoría de las reacciones serán por ácido-base. Cuando yo tengo compuestos ácido-básicos, ellos van a interactuar. Un ácido reacciona con una base, ¿o no? ¿Sí o no? Entre este y este, ¿quién cree ustedes que es el ácido? Primero, por concepto, sé que es un ácido, ¿sí o no? Segundo, por definición, puede liberar el protón. ¿Quién puede liberar un protón? ¿Él o él? Eso puede liberar, ¿no? ¿Verdad? En este caso. Entonces yo sé que él es un ácido. Si él es un ácido, automáticamente este señor, ¿qué tiene que ser? Obligado una base. No puede ser de otra forma. ¿Y por qué siempre defino el otro y dejo de último el agua? ¿Por qué? Esa es la respuesta. Porque el agua es un compuesto proteico y el agua, como tiene de las dos partes, el agua lo que espera es cómo te vas a comportar vos para yo reaccionar. Soy un ácido, yo soy base. Soy base, yo soy un ácido. ¿Cuál es el problema? ¿Lo ven? Entonces yo defino, si este es un ácido, esto es una base. ¿Verdad? ¿Qué es el par ácido-base conjugado? Miren que es un par, ¿no? Es un par. Esto es un par y me va a generar un par. Pero cuando dice par, es que este señor está relacionado con este. Y si esto es un ácido, automáticamente el otro, o sea, lo que él produce es una base obligada. Obligada. Y vamos a ver si eso es verdad. Si él es un ácido, esto se llama su base conjugada. Su base, vamos a ver si es una base. Cuando él está así, no, perdón, este no es. Porque este vino de aquí. Este produjo esto. Y este produjo esto. Esto es una base. Voy a borrar esto de aquí. A poner la
dos bases en el círculo rojo. ¿Está claro? Si él es un ácido, lo que él va a generar es una base. Obligado. Obligado. Porque yo cuando soy ácido, mi reacción no me convierte en una base. Si yo soy una base, mi reacción en qué me convierte? En un ácido. Porque miren, ¿qué es una base? Por una definición de aquella. Vamos a verla por la de protones, la de Roth-Taylor. ¿Qué es una base? No, por Roth-Taylor. La del medio. Ajá, mira, aquí había un ácido, yo era un ácido. Y ahora vino y me convertí. Cuando a mí, ¿qué es un ácido? Es alguien que ¿qué? Acepto. Que liberé. Cuando yo lo liberé, ahora yo paso para acá y me quedé sin él. ¿Qué puedo hacer yo? Aceptar para regresarme. Yo tengo dos opciones. O lo doy o me lo entrego. Así, o lo doy, ¿sí o no? Si ya yo di mi protón, la única opción que tengo que me lo den otra vez. Por eso es que si él es un ácido, lo que él genera es una base. No sé si me explico con eso. Y si él es una base, ¿qué es lo que va a generar? Un ácido, por eso se llama conjugado, es conjugado. Conjugado, si fuera positivo es negativo, si fuera positivo, es como si fuera eso. El par ácido base conjugado, esto es par, y esto es otro par. Ácido base conjugado tiene relación. Miren, él es un ácido, ¿sí o no? Lo que él generó no es una base, vamos a ver. ¿Qué es una base? Generó H, no sé. Acepta protones. Si yo tengo un protón aquí de este lado, o de este lado, porque esto es una cosa y aquello es otra. Si yo tengo un protón aquí, ¿a dónde va a caer? ¿A dónde debería ir? Este está full de protones. Le voy a meter más protones, no puede aceptar más, tiene H3. ¿A dónde va a ir? Aquí. El protón no es positivo. ¿Sí o no? Va a venir aquí. ¿O no? Entonces es una base, porque ¿quién es la base? La que acepta protones, por eso es que yo le pongo el apellido. Esto es una base obligado. ¿O no? Y esto es el par ácido base conjugado. Ahora, ¿esto qué era aquí? Este protón se va a venir para acá, ¿o no? Porque él es un ácido, se va a venir para acá. ¿Y qué es una base? No es la que acepta el protón. Y él no aceptó el protón. ¿Sí o no? Y se convirtió en esto. Pero él es una base. Ahora él aquí que es obligado, tiene que ser un ácido. ¿Por qué un ácido? ¿Por qué es un ácido? Es toda sustancia que da protones, ¿o no? Y para dar un protón, ¿quién lo va a dar? Él o él. Él lo va a dar, porque acuérdense que el H3 lo que quiere es salir de ese protón para convertirse en agua. ¿O no? ¿Sí lo ven? Y ya tengo mi par ácido base conjugado. Siempre que yo haga una reacción, hay un par ácido base conjugado. Lo que tengo es yo que buscarlo y saber quién es el ácido y quién es la base. ¿Está claro eso? Pregunto, ¿revisaron la guía? Yo sé que se las pasé de tarde, pero eso está en la guía plena. Hay ejemplos de ácido base, de par ácido base conjugado. ¿Ven los ejemplos? Miren, aquí le dan el ejemplo del agua. Y es un buen ejemplo, por ejemplo, la potabilidad del agua. Un agua más otra agua en equilibrio, ¿qué me va a generar? Yo quiero que esta sea una base. Si esta sea una base, ¿qué es una base? En cuanto a protones, ¿qué es una base? O sea, quiere decir que él va pasando para allá, ¿sí o no? Y me va a quedar H3O, ¿o no? ¿Y qué me va a quedar aquí? ¿Sí o no? Yo quise que este fuera base, yo quise. Yo ahorita quiero, ¿por qué? Porque el agua es anfóter, el agua puede trabajar como ella quiera. Lo que sí estoy diciendo es que si esto es una base, ¿qué es? No puede ser de otra forma. Y el conjugado de aquel sería el H3 de la base. Claro, a esta base, como toda base, acepta un protón, a él le llega un protón. ¿Quién es este? Cuando te llega un protón, ¿quién es el compuesto? No es este. ¿Sí o no? Y cuando él pierde un protón, no es este. Y si esta es una base, ¿este señor quién es? Un ácido. Y entonces esto se llama par ácido base conjugado.
¿Será un ácido? Vamos a ver si es verdad. ¿Qué es un ácido? El que libera protones. Si van a liberar un protón, ¿lo liberamos de aquí o de aquí? Si le arrancan el protón a este, está malísimo. Lo va a liberar de aquí. Porque acuérdense que él se quiere convertir en agua y soltar ese protón, ¿sí o no? Sí. Ahora, si él es un ácido, él regaló el protón, ¿o no? Sí. Y aquí se ve cuando yo lo paso para acá, ¿verdad que sí? Entonces es un ácido, miren, porque él liberó ese protón. Y él cuando se combine con él tiene que ser obligado a una ¿qué? Una base. ¿Y qué es una base? Si la quiero ver por arreglo, la que es la OH. Si la quiero ver por proteínas, la que acepta protones. Si yo voy a tirar un protón, ¿lo acepta aquí o lo acepta aquí? Una base. Y por Lewis, la que da electrones. ¿Quién tiene la capacidad de dar un par de electrones? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está lo complicado? ¿Ah? Ahí les da sus recomendaciones. Vieron que hay ejemplos de A, B, C, del ácido base conjugado. Nos habla después de ácidos polipróticos y dipróticos. ¿Se acuerdan de eso? No. ¿Qué es un ácido diprótico? La palabra le dice diprótico. Que tiene 2 protones. Que tiene 2 protones, ¿verdad? Es un ácido que tiene 2 protones. Y esos 2 protones, él tiene 2 constantes. Caso del ácido sulfúrico. Ajá. ¿Cuál es el conjugado de eso? Este señor de aquí, este va a ganar un OH de aquí. Por ejemplo, esta agua más LI más OH. Esta agua es neutra, el que va a actuar es este y este. Él no le dio un protón a él. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces aquí no importa coger. Miren, si yo tiro un protón positivo, ¿a dónde va a entrar? Aquí. Y quien acepta un protón, ¿qué es? ¿Sí o no? Entonces, esto es el conjugado de esto. Quiere decir que esto es como ácido, ¿verdad? Y esto es una base. La sabemos que es un ácido. Entonces quiere decir que esto es un ácido. Y será un ácido, vamos a ver. ¿Un ácido qué es? ¿El que libera o el que acepta? El que libera. Por aquí no lo veo, pero vamos a verlo por aquí. El que acepta protones o el que da. El que acepta. Si yo voy a tirar un par de electrones, ¿se va a venir para acá? Ajá, se va a venir para acá. ¿Se ve? Cuando queda un agua, el helado de los... Claro, cuando me queda agua elemental, el agua es azúcar, el agua no aporta nada. Si está como agua. Pero está viendo como aquello me resuelve la vida. ¿Sí lo ven? Luego vienen los ácidos polipróticos y dipróticos. Ahí sí. Ahí sí. Este compuesto, ¿qué es? ¿Un ácido poliprótico o diprótico? Es que soy yo, que me interesa lo último. ¿Cómo? Diprótico, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones. 2 protones. Cuando él se disocia, se va a disociar así. H más HSO4. Como él es un ácido, él va a soltar un protón y entonces va a quedar negativo. Pero resulta que él aquí sigue siendo otro ácido. ¿O no? No es otro ácido. Y él puede seguir disociándose. En H. ¿Cómo se llaman las constantes de los ácidos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las constantes de los ácidos? Ka, ¿o no? ¿Y las constantes de las bases? KB. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que él aquí tiene un KB. O sea, él se disocia la primera vez y se disocia la segunda vez. De 2 formas distintas. O sea, miren, los ácidos dipróticos, vamos a ver los dipróticos, regalan el protón en dos etapas. ¿Sí lo ven? La primera vez regalan el protón muy rápido. Y la segunda vez siempre lo hacen más lento. Cuando tienen 2.
¿Sí lo ven? Él no tenía dos. Lo regaló la primera vez, ¿sí o no? Sí. O sea, lo disoció, lo soltó, ¿o no? Estos no son H2. Ahora él vuelve a hacer lo mismo. Para él soltarlo, no tiene otra vez otra cosa. Se disocia 2 veces. ¿Lo ven? Es un ácido disprótico. Tiene 2 protones. Se disocia 2 veces. ¿Qué es un ácido poliprótico cuando tiene más de 2? Cuando tiene, por ejemplo, 3. El H3PO4, por ejemplo. El ácido fosfórico, creo que es así. Este señor, la primera vez hace esto. La segunda vez hace esto. Ahora este H2 lo hace en H más H3O4. Y la tercera vez hace esto. Entonces, mire, lo suelta en 3 etapas. La primera, la segunda y la tercera. A medida que vaya más allá, se hace más lento, la guía se lo dice. Entre más lejos de, o entre más grande sea la disociación, más protones tenga, va a ser más débil, más lento. No sé si me explico. ¿Lo ven? Esos son los ácidos dipróticos y polipróticos. Cuando tiene 3 no digo tripróticos, sino que ya empiezo a decir polo. ¿Cómo se disocian? Se disocian así. Simplemente aquí lo que estamos tocando es, tiene un diprótico y un poliprótico. No lo estoy mandando a hacer la acción. Claro, yo se le puedo decir, dígame quién es el ácido, la vas a comparar. Y eso es muy fácil. Si tomo un ácido, lo combino con agua de pronto, le va a dar H3O aquí y me va a dar lo mismo aquí. Y después me va a decir quién es el ácido y quién es la base. No sé si me explico cómo es. Después que viene, después de la guía. Y ahí nos detenemos un poquito. Les voy a dar un resumen. La fuerza de los ácidos. La fuerza de los ácidos varía con el grado de disociación de las moléculas al disolverse. Los ácidos que tienen un grado de disociación bajo reciben el nombre de ácidos débiles. Y los ácidos fuertes tienen prácticamente todas sus moléculas disociadas. Y miren que ahí me dan unos ejemplos de ácidos fuertes y bases fuertes, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir la fuerza de un ácido? ¿De qué depende que el ácido sea fuerte o débil? El grado de disociación, la fuerza con la que suelta el protón. Un ácido no es lo que tiene protones. Un ácido no es todo esto. ¿Sí o no? Entonces, el grado de disociación tiene que ver con la fuerza con la que genera protones o suelta un protón, con la fuerza con la que libera un protón o con la fuerza que acepta un par de electrones. Dicho de otra forma, hay ácidos que cuando los colocamos en solución se disocian completamente. ¿Cuáles son esos ácidos? Los fuertes. Y aquí es donde viene lo que ustedes a veces dicen, ¿cómo hacer? Díganme un ácido fuerte que esté ahí distinto del ácido clorhídrico. Por ejemplo, el ácido nítrico. En agua, el ácido nítrico me va a formar H3O más el clorhidrato. ¿Quién es ácido y quién es base? Ácido por definición, por nomenclatura, por lo que yo quiera. ¿Quién puede dar un protón? Por adenium. ¿Quién puede por cotilón liberarlo? Ácido. Si este es un ácido y el agua es un fósforo, esto va a ser una base obligado. ¿Sí o no? Si él es una base, él va a aceptar este protón. ¿Qué me dice que es una base? No es la que acepta protones. Quiere decir que este señor se va a venir para acá y me va a generar H2O, ¿sí o no? Y entonces ahora él es que un ácido, porque él puede regalar ese protón. ¿Quién puede regalar protones de 10? Regalar protones. ¿Y quién no puede aceptar protones? Si quiero ver. Entonces esto es una base, ¿sí o no? Este no es un ácido, quiere decir que esta es su base conjugada. Y esto no es una base, quiere decir que este es su ácido conjugado.
¿Sí o no? ¿Es un ácido monocrótico, diprótico, poliprótico? Monocrótico, tiene un solo protón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Dicho esto, cuando yo tengo un ácido fuerte, ahora la pregunta es, ¿quiénes son los ácidos fuertes? Y a ustedes no les va a tocar otra que aprenderse ese también. Y saber quiénes son los ácidos fuertes y quiénes son los débiles, los que no están en la tabla. ¿Sí o no? Es como si aquí dijeran, pónganse los gorditos para acá. Y yo me vengo corriendo para acá, con los gorditos. ¿Dónde están los flacos? Los que están aquí. ¿O no? Entonces, si ustedes se aprenden los ácidos fuertes, que son pocos, los débiles son el resto. ¿O no? Son esos 6. Los débiles son los que no estén en la tabla. ¿Qué quiere decir que el ácido sea fuerte? Que para calcular el pH es muy fácil. ¿Por qué? Porque miren, lo que yo tenga de él aquí, él no se separó, es como si esto se rompió. ¿Sí o no? Lo tengo aquí y lo tengo aquí. ¿O no? O sea que si yo tenía 2 moles de él aquí, ¿cuántos moles voy a tener de él? 3. ¿Y de él? ¿O no? Pareciera que no. Sí, que sí. Si yo tengo la concentración de aquí en 0.2 molar, la del agua no importa, porque el agua aquí no importa, ¿cuánto va a ser la concentración de él? 0.2. 0.2 molar. Y él 0.2 molar. ¿Por qué? Porque un ácido fuerte se disocia completamente en sus iones. Completamente en sus iones. Todo lo de él se va a descomponer en estos dos. Todo lo que esté ahí. Él no va a estar nunca así. Cuando yo lo pongo en agua, él jamás va a estar así. Él prefiere estar en sus dos iones. Entonces todo él se va a convertir en aquello. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Lo ven? Porque es fuerte. Entonces, todo lo que sea fuerte, sea un ácido, sea una base, la concentración que me dé de él de aquí, no es la misma concentración de aquí y de aquí. ¿Sí? Ojo. Ojo con esto. ¿Qué pasa si aquí hubiera un 2? No sé. Yo tengo que decir 2 por esto. Cuidado con eso. O sea, por ser Muy pocas veces pasa, porque si se ponen a ver la lista, miren, el único que lo puede hacer son las bases. Miren las bases: hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario. Como el OH tiene un 2, cuando yo balancee, me va a quedar un 2. Y eso lo va a cambiar un poco. Pero independientemente de lo que pase, lo que yo quiero que ustedes sepan, cuando el ácido es fuerte, escuchen bien, y en la guía aparece fuerte, aparece un dibujito así, ¿se acuerdan? Cuando el ácido es fuerte, lo que le den de él va a estar en su iones. ¿Y por qué eso es bueno? Porque si yo le digo, calcúlenme el pH de eso. ¿Qué es el pH? El nivel de Menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿verdad que sí? Y yo le di concentración de hidrógeno aquí. Yo no le diría de él. Pero usted se dice, profe, pero como es fuerte, lo que usted ve aquí es lo que va a estar aquí. Y es lo mismo que va a estar aquí. Entonces yo calculo menos logaritmo de 0.2 y eso me da el pH. Fácil. Porque es una base, un ácido. Porque es un ácido, una base fuerte. En este caso es un ácido. Pero todo lo que sea fuerte, miren el concepto. Todo lo que sea fuerte, llámese qué. Ácido o base. Todo lo que sea fuerte, calcular su pH o su pH es muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque lo mismo que está reactivo pasa al producto. Porque lo que yo tenga de concentración lo voy a tener allá. Y allá voy a sacar menos logaritmo de eso y ya se acabó el ejercicio. ¿Qué? Esa es la ley de la concentración. ¿O no? Se acabó. No hay problema. ¿Está claro? Sí. ¿Cuándo un ácido es fuerte? Bueno, a mí no me va a tocar otra cosa que o una base fuerte que aprender en la tabla. ¿Cuáles son los débiles? Los que no están ahí.
Y los deben tienen otra cosa, que los deben tienen una constante, tienen que dar una constante. Si no me dan una constante, el ácido no es débil. Y ya van a ver por qué. Vamos a calcular rápido un pH de eso, de un ejercicio de la guía, que sea cálculo de pH de fuerte. O de uno de estos que están aquí. ¿Vieron? Ya va. ¿Vieron el ejercicio este en la guía, donde está el muñequito con la pesita fuerte? El HCl es demasiado fuerte, por eso la concentración de él aquí es igual a la de allá y a la de allá. Entonces miren, cuando hay una tabla, no hay equilibrio, toda la flecha se va para allá, porque él es demasiado fuerte. La concentración que yo tenía de él aquí es la misma que está allá. ¿Cómo calculo el pH de un ácido fuerte? ¿Cómo dice el precio? ¿Cuál es la concentración de H más en una solución de ácido Ah, no, pero no, me quiero poner como H más. Quería calcular pH para no confundir. ¿Qué dice el 2? El 2. ¿Cuál es el pH de una solución acuosa que contiene 5.3 por 10 a la 17 iones de H3O por litro de solución? ¿Cómo calculo yo el pH de una solución que contiene cuánto? 5.3 por 10 a la 17 iones. A la menos 17. 17, y no es tan negativo en la lista. 5.3 por 10 a la 17. Debe ser entonces a la 17. ¿Cómo calculo yo pH? Esto no es la concentración de hidrógeno por litro. Eso no es molaridad. ¿Sí o no? Ni siquiera me importa qué ácido es. Simplemente cómo se calcula pH. No es medio logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y esto no es la concentración de hidrógeno. El 2. Ah, mira, que me ha dado un mol por litro. Hay que dice iones de OH. Se puede calcular. Ah, ya va. Iones de OH. Así sí, sí. Me está dando que estos son los iones de OH. ¿Podría yo calcular el pH aquí? Pregunto. ¿Puedo calcular pH? Ah, no puedo calcular pH, puedo calcular el pH. pH no, porque para el pH ¿qué necesito? ¿Concentración de qué? Del hidrógeno. ¿Y qué tengo? Concentración de OH. Y para la concentración de OH, ¿qué es lo único que puedo calcular? pH. Pero si yo calculo pH, ¿no es medio logaritmo en la concentración de OH? Sí. O sea que esto es medio logaritmo de qué? De 5.3 por 10 a la menos 17. Debe ser menos, debe haber una regla de reflexión. Calculen eso ahí. Profesor, pero a partir de pH puede calcular pH. Claro, pero para allá voy. ¿Ah? Sí, negativo. ¿Cuánto? 16. Calcularlo positivo a ver. Calcularlo ya a la 17. No, también así. Es a la 17. 16.2. ¿Qué pasa? Ustedes ahora van a asombrar, porque el pH llega hasta 14. Hay pH que son negativos. Son muy. Entonces, ¿qué tiene aquí? Calculó pH. El pH. ¿Cuál es el pH ahora? Esto no es pH. ¿Y cuál era la pregunta? pH. ¿Y cómo relaciono yo pH con pH? No hay una fórmula que se llama la ecuación 3 en la guía. ¿Sí o no? Que me dice que pH más pH es igual a qué? O sea que si yo lo que quiero es pH va a ser 14 menos pH. ¿O no? ¿Menos qué? O sea que pH va a ser igual a 14 menos Ah, no es menos. 16.2. ¿Cuánto me da esto? Me
¿Están viendo? Y yo pudiera, mire, yo tenía la concentración de iones de hidrógeno, calculé pOH y después llegué a pH, pero yo puedo calcular. ¿Por qué dio mayor 14? Sí, pasa, porque, claro, puede pasar. Lo que pasa es que hasta 16 es la escala normal, pero matemáticamente puede pasar. Igual que a veces el pH es negativo. Cuando las concentraciones son muy altas, el pH queda negativo. Sí pasa, sí ¿Cuál pasa. es la respuesta final? Orientación. La pregunta era el pH, ¿cuánto es? 2.2. No está en la opción. A ver, Déjame hacerlo aquí. Y estoy sacando tampoco. No, tengo que sacarlo aquí. 5.3 por 10 a menos 17. Exacto. A mí tampoco. ¿Cuál es? Da 17. Da 17. Menos Pero 17. 5.3 por 10 a 17, ¿cuánto era? 17,72. 17. Coma 72. Dice, Ahora ustedes 17 menos 14. 17 menos 14. 3. Da 3. Tampoco está aquí. No, Está mal. 14 y no cabe la reacción. No. Pero miren, ahorita corregimos eso, pero miren una cosa aquí. Ustedes tengan atención. ¿Qué es lo que quiero yo que vean? ¿Vieron como yo desde este OH, concentración de OH, calculé pOH? Y después desde pOH, calculé pH. Y yo de aquí no puedo calcular la concentración de hidrógeno. ¿Sí o no? sí. Yo de un pH no puedo calcular la concentración de hidrógeno. Revisen la ecuación 5 y 6. pH no es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Menos logaritmo no está en la calculadora, por decirlo de una forma, es una tecla de la calculadora, ¿sí o no? Y el pH no lo tengo. No es este el pH, por ejemplo. Yo no puedo despejar esto. Esa no es la ecuación 5. La ecuación 5. Busca el cálculo de pH. Mira, me baja. La ecuación 4, perdón. ¿Sí o no? O sea, que miren esto. Yo a partir de la concentración de hidrógeno no puedo calcular pH. ¿Sí o no? Por eso, no puedo calcular pH a partir de la concentración de hidrógeno. Y yo no puedo calcular entonces hidrógeno a partir de la concentración de pH. ¿Quién me dice a mí que no? ¿Sí o no? O sea que a mí me pueden dar, y escuchen bien, a mí me pueden dar un pH para calcular hidrógeno, ¿o no? O me pueden dar hidrógeno para calcular pH. O me pueden dar OH para calcular pOH, o yo tengo pOH para calcular hidrógeno, ¿o no? No sé. ¿Sí o no? ¿No me van a ayudar en la ecuación 1, 2, 3, 4 y 5? Esa ecuación es la que tienen que sacar un papelito y tratar de traerse a ver si el profesor no se las consigue ese libro. Pero tienen que tenerla para que hagan ejercicio. Aprenden. Con esas 5 ecuaciones, ustedes van a resolver todos los ejercicios. ¿No ven? Entonces, hasta ahorita que hemos visto Depravado. que es un ácido, ¿verdad? Por los 3 conceptos. Par, ácido base conjugado, ¿sí o no? Ácidos fuertes y bases fuertes.
¿Cómo sé yo que el ácido es fuerte y la base es fuerte? ¿Cómo identifico yo? Primero que está en la tablita. Y segundo, esto también me dice a mí algo, ¿no? Cuando yo veo esto y cuando yo veo esto. ¿Qué pasa cuando yo veo una sola flecha? Fuerte. Todo lo que está aquí pasa para acá. Pero cuando está esto, no voy a saber. Porque está en equilibrio. No sé cuándo pasó. ¿Lo ven? Eso es una forma de que me lo diga. La otra forma es aprenderme la tablita. Si no, la tablita es un equilibrio. Pero hay muchas formas de que el ejercicio me lo diga. Y por eso yo les digo que este tipo de ejercicio, no es que yo no quiera una presencia, pero por ejemplo, si el fin fuera otro, esto es una ingeniería, una química pura, pasamos todo un año haciendo distintos tipos de ejercicios. Donde yo tengo un compuesto, no sabe qué es, pero te puse la flecha y asumí que es un equilibrio. Donde te doy ejemplo y pasan que, pero aquí están siendo elementales, ¿no? Son básicos. ¿Está claro hasta este punto? ¿Cómo calculo el pH o el pOH de un ácido o una base fuerte? Directo. La concentración que me dé es la concentración de hidrógeno, si es un ácido. O la concentración que me dé es la concentración de OH si es una base, ¿sí o no? Pero si me da concentración de OH, no puedo regresarme para pH. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Si me da concentración de OH, ¿cómo me regreso para pH? Quiero que me lo digan así bien. Me dio concentración de OH y quiero saber cuál es el pH. ¿Qué hago? Con ese OH, ¿qué puedo calcular? pOH, no puedo calcular otra cosa. Y después que tenga pOH, no se lo resto 14 me va a dar pH. Y después que tenga pH, no puedo ir al antilogaritmo y sacar concentración. ¿Sí o no? Entonces ya yo me tengo que mover ahí con esas 5 fórmulas, como pez en el agua. Porque son ácidos o bases ¿qué? Fuertes. Cuando son fuertes la cosa es muy fácil. Cuando son fuertes las cosas es muy fácil. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí va a pasar con el mismo número para acá. ¿Verdad que sí? La concentración que yo tenía aquí va a pasar para allá. Igualito. ¿Sí la ven? ¿Está claro eso, verdad? El problema me viene a mí o a ustedes cuando el bendito ácido o la bendita base es débil. Pero el problema no está aquí. El problema lo resolví en equilibrio. Que si yo sé hacer equilibrio, yo aquí no voy a hacer problema. Ya se van a dar cuenta lo fácil que es. Si yo aprendí bien equilibrio, cuando yo vaya a calcular pH y pOH de aquí, el problema no va a ser ninguno. Porque es más fácil todavía. Caemos aquí entonces. Ejemplo de cálculo de pH o pH de ácido y base fuerte. Y aquí tienen ejemplos bien explicaditos. Miren cómo mol por litro cambia para pH. Le dan un ejercicio. ¿Sí vieron el ejercicio? Les pone la tablita, les pone un circulito como si fuera para lo que yo les digo. Como si yo tuviera que explicarle a mi abuela ácido base que tiene 80 años. Así simularla aquí. Para que ella le explicara. Y como ella la probaba. Hizo varios ejercicios. Entonces, está viendo, aquí está hecha. Te dice, mira, este es el ácido, pasa para allá, esta es la base. Te da un ejemplo de cálculo de pH, te da un ejemplo. Están viendo que aquí hay un ejemplo de este señor, ¿no? Que cuando se disocia, la concentración de ella es el doble. El ejemplo de la página, bueno, no tiene página aquí. ¿Vieron? ¿Cómo les digo yo para que se parezcan aquí en este? El ejemplo de hidróxido de sodio, que no merece, la guía no la tiene. Ah, bueno, claro, la página por aquí. Hidróxido de calcio. Se disocia en calcio más. ¿Sí están todos ahí? Calcio más y 2H. Dice, calcular el pH de una solución de hidróxido de calcio 0.01 molar. Me dieron la concentración. Si fuera, perdón, es una base fuerte. La buscamos en el cuadrito, es una base fuerte. ¿Qué hago cuando la base es fuerte? La disocio completamente. Vamos a ver qué me dice el análisis. Dice, nos piden calcular el pH de una base, la cual sabemos que es una base fuerte, CaOH2.
por lo que la misma se disociará completamente su iones. O sea, la cantidad de reactivo aquí será igual a la del producto. Una vez conocido esto, tenemos la concentración de OH y después se va a calcular el pH. Si a mí me dan OH y me piden pH, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular primero pH, después por diferencia busco pH y después si me piden concentración, busco concentración. Pero me están pidiendo el pH nada más. ¿Cuál es la solución? Dice, este ejercicio primero se debe calcular pH con la ecuación 2 y luego con la ecuación 3 se calcula pH. ¿Cuál es la solución? Se conoce que es una base fuerte, hidróxido de calcio, por lo que procedemos a plantear su disociación. Miren cómo se disocia. En calcio más y 2 OH, porque tiene que estar balanceada, ¿sí o no? ¿Sí la van siguiendo ahí? ¿Vieron que hay un círculo rojito ahí, verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se tuvo que multiplicar por 2 la concentración. Están viendo que abajo no hay 0.01, sino 0.02. Se puede observar como al ser una base fuerza, la misma tiene concentraciones iguales en los reactivos que en los productos, pero el ion OH tiene un factor estequiométrico de 2, lo que hace que se duplique su concentración. Lo que quiere decir que ya se conoce la concentración molar del OH, ¿o no? Y si yo tengo la concentración molar de OH, ¿no puedo calcular pOH? Sí. Lo calculo. pOH menos logaritmo de la concentración de OH. Ahí hay un errorcito, OH está positivo, mírenlo ahí. En el rojo. pOH menos logaritmo de 0.01. ¿Eso es igual a cuánto? Bueno, ahí también hay otro error. Lo que pasa es que es aquí. Ahí hay un error. Ahí es 0.02. Porque 0,01. ¿Sí lo ven? La concentración de OH no es 0.01, es 0.02 la que está en el círculo. Sí, pero pregunta 2, si yo uso 0.02, porque le da. Debe ser que lo usé con 0.02, pero no lo puse. ¿Sí? Colocamos el cálculo así, menos el logaritmo de 0.01, no, es 0.02. Yo hago esa corrección. Acuérdense que yo tengo que reenviar ese día hoy. Pero. Porque falta meterle una parte así. Pero aquí dado. Sí, porque hice el cálculo como debe ser, pero no puse 0.02 sino 0.02. Da 1.6, lo aproximo a 2, le da 10. Bueno, de todas maneras ahí yo voy a hacer la corrección, pero lo que quiero es que vean cómo se hace eso. Sí, Después que tengo pOH, por diferencia calculo pH, ¿o no? Y me da el pH y ya, y me dice que el pH es 10 segundos. Luego viene el punto 9.3, calcular concentraciones a partir de pH y pOH. Me dan ahora el pH o el pOH y yo calculo la concentración. ¿Sí lo están viendo? Eso también lo acabamos de hacer. Me dan pH y lo paso a concentración. ¿Cómo? Con la ecuación 4 y 5 que dice chi logaritmo menos el pH. Si me dan el pH. Y ahí está la calculadora, el dibujito. Dice mucho ojo con eso. Es cuando saco el inverso del logaritmo. ¿Se acuerdan? Que me dan pH para buscar concentración. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de él? A mí me pueden dar de aquí para acá concentración para buscar pH. ¿Por qué hago? Mismo logaritmo de la concentración o no. Pero yo también puedo venir de pH para acá. ¿Y qué hago? Sí, logaritmo de menos pH. Que es la inversa. ¿Y cuál es el pH? Que es el antilogaritmo. Lo llamo. ¿Cuánto es el de pH? Para que se pierda, no tiene que dividir 1 entre 3. Entonces, yo me puedo mover en esto. O sea, esa guía está hecha para eso. O a mí me dan pH para buscar concentración o me dan concentración para buscar pH. ¿O no? Sí. Una vez que termina eso, hacen unos ejemplos ahí. Vamos a darme el pelo. Llegó mi momento. Ajá, después que sigue, ya, que salir de la. ¿Qué página es idioma? Calcular concentración a partir, ajá, ya lo vimos, ¿verdad? Ya, sí, perfecto. Y ahí en la guía están explicados los ejercicios. Ajá, muchachos. Llegamos a la página
18. El punto 10, que es lo que nos trajo hoy aquí. Presten atención ahí. El punto 10. Calcular pH y pOH, pero ahora para ácido y bases débiles. ¿Qué pasa cuando el ácido y la base es débil? No sé cuánto se pasa. O sea, miren aquí, ¿ven? Y aquí es donde quiero, o sea, la clase de hoy prácticamente es para tratar de explicar esto.